Bienvenidos chicos y chicas de Integra a un video más. Hoy vamos a hablar sobre el derecho a la vida. Bueno, el derecho a la vida es un derecho universal. ¿Esto qué significa? Que le corresponde a todos los seres humanos independientemente de sus características. Si no existiera la vida, no tiene sentido que se cuiden los demás derechos. Para los niños, el derecho a la vida es la oportunidad de vivir una infancia plena y con esto crecer, desarrollarse y llegar a la edad adulta. El derecho a la vida está compuesto de dos derechos fundamentales. El primero, el derecho inherente a la vida, y el segundo, el derecho a la supervivencia y al desarrollo. En el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se contempla el derecho a la vida. Este artículo establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Y además en Costa Rica está tutelado en la Constitución Política, específicamente en el artículo 21, el cual nos establece que la vida humana es inviolable. Como indicamos anteriormente, el derecho a la vida se compone de dos derechos fundamentales. El primero de ellos es que el derecho a la vida es un derecho de todo ser humano. Las normas internacionales hacen referencia a un derecho inherente a la vida. Esto quiere decir que el derecho a la vida está directamente ligado al carácter del ser humano y a la dignidad de las personas. Todos los seres humanos merecen respeto por el simple hecho de existir y estar vivos. El derecho a la vida y el derecho a no ser asesinado. El derecho a la vida lleva consigo el derecho a no ser asesinado. Esto significa que formalmente se prohíbe causar intencionalmente la muerte de otra persona. Esto implica no solamente que los países no apliquen la pena de muerte sobre las personas que cometen algún delito, sino también que estos protejan eficazmente la vida para luchar y condenar los actos que afecten el derecho a la vida de las demás personas. ¿Y cómo influye la pena de muerte a esto? Bueno, el derecho a la vida, como hemos visto, tiene sus inicios en la necesidad de poner freno a la pena de muerte. Actualmente existe una tensión importante referente a la existencia de la pena de muerte en algunos países. Los defensores de los derechos humanos siguen luchando por la eliminación de la pena de muerte, ya que para estos es una violación de la universalidad del derecho a la vida. El derecho a la vida y el derecho a nacer. Para un sector de la sociedad, la vida humana comienza desde la concepción. Por esto, para ellos, el derecho a la vida comienza con la defensa de la protección del derecho a nacer. Para otro sector de la sociedad, considera que la vida humana inicia cuando el feto ha llegado a cierto nivel de desarrollo o a partir de su nacimiento. De esta manera, estas personas piensan que el aborto no representa una violación del derecho a la vida, ya que el sujeto no existiría de haber alcanzado determinado desarrollo fetal o hasta haber finalizado el nacimiento. El derecho a la vida, los conflictos armados y la inseguridad social. Bueno, el derecho a la vida se ve particularmente vulnerado por la inseguridad social, como por ejemplo los asaltos, el crimen organizado y los diferentes conflictos armados. Estas situaciones sociales generan importantes movilizaciones migratorias de personas buscando proteger su vida y las de sus familias. Estas personas reciben el nombre de refugiados. Los gobiernos que se suscriben a los tratados de derechos humanos deben de tener políticas adecuadas para la atención y protección de estos grupos sociales. En este caso, un ejemplo de la defensa y protección del derecho a la vida es que en las legislaciones se tutela el derecho al asilo y protección subsidiaria de los refugiados. El derecho a la vida y el medio ambiente. Los cambios climáticos que están afectando al mundo actualmente constituyen una amenaza real e importante para el derecho de la vida de las futuras generaciones. Esto impulsa la importancia del trabajo por parte de las organizaciones ambientalistas que hay en el mundo. Ahora que tenemos una idea un poco más clara de qué es el derecho a la vida, podemos hablar de la importancia de este derecho. El derecho a la vida es irrenunciable para todos los seres humanos. Es uno de los derechos que mayor impacto tiene, ya que éste busca proteger y reconocer la condición primaria de que para la protección de cualquier otro derecho se debe proteger primeramente la vida. En Costa Rica, el reconocimiento y protección del derecho a la vida tiene rango constitucional. Además de esto, es un derecho humano básico, porque su reconocimiento posibilita todos los demás derechos. La vida es innata de la persona humana. La protección de este derecho exige que nadie pueda ser privado de la vida arbitrariamente, ya que esto constituye la eliminación de la existencia de la persona y con esto sus posibilidades de acceder al resto de las circunstancias que la hacen humana. Es por esto que el derecho a la vida inicia, según lo tutelado en el país, desde el momento mismo de la concepción.
El derecho a la vida ha servido de inspiración y fundamentación para la mayoría o parte de tratados internacionales y constitucionales en el mundo, ya que tiene muchos alcances. Entre estos podemos hablar del derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a la supervivencia y el derecho al desarrollo pleno. Y entre algunos ejemplos de protección del derecho a la vida podemos mencionar la abolición de la pena de muerte, el derecho al asilo a las personas refugiadas, la creación de leyes para la protección de ciudadanos con especial atención a los más vulnerables, por ejemplo, la ley de protección de niños, niñas y adolescentes y las leyes de la protección a la mujer. El espíritu inicial que acompañó la protección del derecho a la vida fue el de contener y finalizar la represión y el abuso por parte de los estados en contra de la vida de los civiles, que en la época de la Segunda Guerra Mundial alcanzaron niveles nunca antes vistos hasta la fecha. El Holocausto y la guerra pusieron en evidencia la necesidad urgente de proteger a las personas frente a penas de muerte y de posibles políticas de exterminio por parte de los gobiernos. Esto sería todo por el día de hoy. Chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.